A la luz de la palabra. Bienvenidos a un nuevo programa. Muchas gracias por estar ahí del otro lado. Como se darán cuenta, la programación viene cambiando. Estamos haciendo algún programa, estamos haciendo el otro. Ven sets nuevos donde estamos grabando en diferentes lugares. Es porque todo lo que le venimos diciendo ya está en marcha. Empezamos a realizar este nuevo trabajo que es importante y que creo que es el privilegio que todos tenemos y una responsabilidad muy importante que tiene que ver con compartir el mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros. En primer lugar, un mensaje que tiene Dios para mí, pero en segundo, un mensaje que yo le tengo que compartir al otro. Y saben, muchas veces me puse a pensar de qué es esto de ser cristiano, si está bien decir que soy cristiano, si no. Y creo que la Biblia responde todas las preguntas, aunque a veces son difíciles de entender. Como siempre te digo, muchas gracias por acompañarnos. Es ahora el momento de buscar tu espada, la palabra de Dios, porque vamos a compartir un tema muy importante que tiene que ver con el cristianismo de cada uno de nosotros. ¿Qué es? Y una pregunta importante. ¿Es lo mismo ser cristiano que ser religioso? ¿Es lo mismo decir soy cristiano que soy de alguna religión en particular? ¿Es lo mismo, por ejemplo, decir ser cristiano y estudiar la Biblia? ¿Es lo mismo? Miren, vamos a partir desde la primera premisa, que es un mensaje que Pablo le da a los habitantes de la iglesia cristiana en Éfeso, ¿sí? Primero vamos a ir al libro de Efesios, que es la carta a la iglesia de las personas que estaban en Éfeso, y vamos a buscar el capítulo 5 y vamos a leer el versículo 1 y 2. Y dice lo siguiente: Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Interesante, ¿no? Podríamos decir que una de las primeras características de un cristiano tiene que ser imitador de Cristo. Porque dice, sed imitadores de Dios como hijos amados. Y hay dos condiciones que hacen a todo cristiano. Primero, es el querer ser como su maestro, el querer ser como Cristo. Y el segundo, el amor. Pero, ¿qué tiene que ver esto con ser cristiano? ¿Qué tiene que ver con todo lo que vamos a compartir hoy? Fíjense que dice que andad en amor, como también Cristo nos amó. Y es un amor que nosotros no podemos entender. Es un amor que va más allá de todo conocimiento, de toda razón y quizás también de toda comprensión. Porque ¿quién pone la vida por otra persona? Es tal el amor que Cristo tiene por nosotros que el eje cristiano es entender que Cristo nos ama y que Cristo dio hasta su vida por cada uno de nosotros. A veces es fácil decir que somos cristianos, pero a veces es más difícil actuar como cristianos. Pero ¿de dónde viene este término cristiano? ¿De dónde nació? Saben, en primer lugar tenemos que entender que cristiano no es un término que se pusieron los propios discípulos de Jesús. Saben, la primera vez que aparece el término cristiano, tenemos que ir al libro de Hechos. Ustedes me acompañan ahí en sus Biblias, al libro de Hechos, el capítulo 11, el versículo 26. Fíjense que dice lo siguiente. Y se congregaron allí todo un año, y están hablando de la iglesia de Antioquía. Dice, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Saben? Antes de que se los llame cristianos, a los discípulos tenían otra especie de término que se les llamaba los del camino, porque ellos estaban cumpliendo fervorosamente la voluntad y en la última, podríamos decir, la gran comisión que Dios les dejó, Jesús les dijo mientras estaba ascendiendo a los cielos, que es por tanto id y predicad el Evangelio. Saben, desde un principio, Cristo cuando habló a los 12, ¿no? los comisionó, es la misma comisión que le da después a los 70 también, y es la misma que se mantiene hoy.
Cuando Cristo manda a sus discípulos, le da autoridad para predicar que el evangelio del reino se ha acercado. También les da la potestad para curar de enfermedades y también para liberar a los demonios. ¿Y hoy estamos tan lejos de eso? Ahora yo pregunto, ¿Jesús cambió? ¿Dios cambió? ¿La promesa cambió? ¿El Espíritu Santo no es el mismo? Entonces, ¿por qué no pasan estas cosas que antes sí pasaban? ¿Saben? El término que se acuña en Antioquía, ¿no?, como cristianos, en realidad, cuando se los nombró por primera vez, era manera de burla. Era manera de burla porque no era una palabra ni griega, ni judía, ni latina. Era podríamos decir, un híbrido entre el griego y el latín, que viene que significa, o sea, la unión de estas dos palabras, seguidores del Mesías. ¿Sí? Seguidores del Mesías significa, que viene de la raíz griega de Christos, de Cristo, que significa el ungido, el Mesías. Entonces, los judíos no se lo pusieron. No fue obra de los judíos, porque si no reconocerían que Jesús era el Mesías, pero poco tiempo atrás le habían quitado la vida. Entonces, los de la iglesia de Antioquía le pusieron este nombre porque, ¿saben? En este momento ya no había más judíos, ni griegos, ni gentiles. Había una reunión de personas de diferentes lugares, ¿sí? Ya no había solamente judíos o solamente griegos, había de otras partes del mundo y claro, no había ninguna palabra que los defina. Entonces, a los habitantes de Antioquía esta mezcla de diferentes pueblos, nacionalidades, les resultó extraña. Entonces les dijeron, bueno, le vamos a decir cristianos a manera de burla, pero en realidad eso quedó. Y cristiano tiene que ver con ser un seguidor de Cristo. Y ser un seguidor de Cristo tiene que ver con imitar al Maestro. Y imitar al Maestro tiene que ver también con hacer lo que Dios hizo. Yo no puedo decir que soy cristiano y no obrar como Dios obró, ¿no? Pero ¿cómo Dios obró? ¿Qué fue lo que hizo Dios en la tierra? ¿Qué fue lo que hizo Jesús cuando estuvo entre nosotros? Miren, hay algo que es, podríamos decir, clave y básico, que lo vamos a tener que leer. Si ustedes van en sus Biblias al libro de Juan, el capítulo 21, el versículo 25 dice lo siguiente. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aun en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Juan, ya al fin de su podríamos decir, de su vida, aproximadamente entre el año 90 y el 100 después de Cristo, ya Cristo había ascendido a los cielos, él le empieza a recordar todo lo que había vivido y empieza a registrarlo y ahí escribe el Evangelio. Y él deja algo en claro. Cristo hizo mucho más de lo que se registra. Entonces eso quiere decir que todo lo que registran los Evangelios, tanto Mateo como Marcos, como Lucas, como Juan, son pequeñas porciones de todo lo que hizo Dios en la tierra, lo que hizo Jesús cuando estuvo entre nosotros. Entonces fíjense que todo lo registrado en la Biblia, en los Evangelios, tiene un propósito particular, tiene un fin específico. Todo da una lección de algo, pero es importante que nosotros profundicemos en la palabra de Dios. ¿Dónde vamos a encontrar cómo es Cristo si no es en su palabra? ¿Cómo vamos a aprender a ser cristianos si no estudiamos y no investigamos? ¿Cómo vamos a saber cómo es ser cristiano si no charlamos a través de la oración con nuestro Padre? ¿Saben? Vivimos en una época donde con un videíto, no estoy en contra de los videitos, si no, no estaría grabando un programa, pero nos alcanza y es suficiente, ¿no? ¿Saben? Muchas veces me pasó y escuché decir alguna vez que, y en mi caso yo nací en la iglesia, ¿no? O sea, voy a la iglesia desde que soy chico. Pero hubo una época donde yo vivía la religión, ¿no? el ir a la iglesia, por lo que mis papás me decían.
Así que yo no era un hijo de Dios, en realidad era un nieto de Dios, ¿no? Era un nieto de Dios porque mi religión se basaba en lo que veía en mis papás. Hasta que en un momento me tuve que enfrentar con la realidad. Tuve que ponerme de frente y decir, bueno, Dios, ¿qué es lo que quiero en mi relación con vos? Y no se me reveló la relación con Dios, o sea, no reflejé, o sea, no quiero decir que reflejo a Cristo siempre, pero no entendí lo que es reflejar y lo que es ser cristiano hasta que uno no empieza a pasar tiempo con la Biblia, hasta que uno no empieza a pasar tiempo con Dios, a dedicarle parte de su tiempo. Hoy en día yo me dedico a servir a Dios tiempo completo. Y justamente en el seminario que vamos a empezar a llevar a cabo dentro de poco, tiene que ver con esto, con dedicarle el tiempo al Señor que Él realmente merece, ¿sí? Pero eso no va a suceder a menos que no empiece un cambio personal, a menos que en la vida decidamos por Cristo, ¿sí? Y entender qué es lo que hizo. Y tenemos que entender algo, O sea, no todos somos llamados a dedicarnos tiempo completo a Dios. No todos somos llamados a dedicarle... O sea, cada uno tiene una realidad diferente. Pero ser cristiano tiene que ver con qué estoy reflejando. Saben, quizás tu testimonio sea la única Biblia que abran tus vecinos. Quizás lo único que entiendan de Dios, los que te rodean, sean lo que vos predicás con tu ejemplo. Entonces, ¿qué clase de Dios estás mostrando? Interesante, ¿no? Pero imitar a Cristo es hacer ¿qué cosas? ¿Saben? Para eso tenemos que ir al libro de Mateo, que recuerden que Mateo tampoco registró todo lo que hizo Jesús. No se podría registrar todo, pero sí registraron algunas partes. Y vamos a ir al libro de Mateo, el capítulo 9. Y lo primero que voy a leer es el versículo 35 que dice lo siguiente. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. En este periodo de la historia podríamos situarnos aproximadamente en el otoño del año 29 después de Cristo. Cristo ya había iniciado su ministerio y su primer gran viaje misionero lo hace con algunos discípulos que después fueron sus discípulos y lo hace por la zona de Galilea, ¿no? Porque acá dice que en la zona de Galilea es donde él empieza a predicar. Y fíjense qué interesante, porque en la zona de Galilea había aproximadamente unas 200 aldeas. Y este primer viaje tuvo aproximadamente casi un año por ahí de duración. Obviamente no podría haber pasado específicamente por cada una de las aldeas, pero sí él recorrió la ciudad. Él recorrió para ver la realidad, o sea, si bien él todo lo conocía y sabía, él empezó a ver la realidad de la zona donde estaba. Y fíjense que la misma autoridad que él utilizaba es la misma autoridad que le dio a los discípulos cuando salieron. Porque dice en el 35 que había 2 o 3 cosas que Jesús hacía. La primera, enseñando en las sinagogas y predicando el evangelio del reino. Fíjense que Cristo venía a darles una buena noticia. Así es, en medio del caos, en medio del dolor, en medio de la angustia, había una buena noticia. Y la buena noticia era Él. Él era el evangelio, Él era el evangelio del reino. Cristo había venido a este mundo a ponerle fin al pecado. Cristo había venido al mundo a liberarnos del yugo de la esclavitud que nos da el pecado. Cristo vino a morir en nuestro favor y díganme si eso no es una buena noticia. Pero Él iba a las diferentes sinagogas. ¿Saben? Las sinagogas no es lo mismo que el santuario o que el templo. Las sinagogas no se crean con Israel ni con David, sino las sinagogas son consecuencia, ¿sí?, de la deportación de Israel a Babilonia. Claro, como en Babilonia ellos estaban ahí en el periodo de Daniel, ¿no?, de Esdras, de Nehemías, ellos no tenían el acceso al templo porque estaban en Babilonia, se utilizaban diferentes hogares, a manera de hogares, ¿no? Se ponían ahí los libros, los escritos, y eso eran sinagogas, lugares donde se enseñaba la palabra de Dios.
Y Jesús iba por esos lugares, ¿sí? En ese momento eran las iglesias del momento. Entonces podríamos decir que Jesús iba por las diferentes iglesias donde se reunía la gente a hablar, a escuchar de la palabra de Dios, y Él iba allí a enseñar. Él iba a decir que había una buena nueva. Y eso nos tiene que llevar a nosotros a pensar, si Cristo iba predicando que había una nueva, ¿por qué nosotros no? ¿Acaso no somos imitadores de Cristo? Él dice, el evangelio del reino, la buena noticia de que Cristo va a instaurar un nuevo reino. Es lo mismo que nosotros tenemos que predicar hoy. Pronto este mundo se va a terminar. Cristo va a venir. Tenemos que vivir como si Cristo viniera ya. Lo que no quiere decir es que Cristo venga ya. Tampoco tenemos que dejar todo, dejar lo que tenemos que hacer. Pero mientras cumplimos con nuestras obligaciones, tenemos que llevar el Evangelio. Llevar el Evangelio es entender de que no somos de este mundo. Entender de que Cristo va a venir, de que pronto se va a hacer realidad todas esas profecías. Cristo venía a enseñarles que todas las profecías que hablaban del Mesías se cumplían en Él. Se estaba cumpliendo la profecía ante sus ojos. Y hoy nosotros podemos ver lo mismo. Dice que no solamente se dedicaba a predicar, sino que también se dedicaba a sanar toda enfermedad y toda dolencia. No solamente se preocupaba de su bien espiritual, sino que también se ocupaba porque tengan un bien material, la salud. Cristo enseñaba y predicaba un evangelio completo, restauración total de la persona. Ahora hay una buena noticia, en Cristo hay restauración total. Y el 36 dice, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y acá compara a aquellas personas, fíjense, que iban a escuchar la palabra de Dios como ovejas sin pastor. Y dice que estaban, y son dos palabras que son muy interesantes, desamparadas y dispersas. Y dispersas, el término que se utiliza en realidad, no hace alusión al estar separadas, sino una situación de desánimo, de desamparo. Él encuentra a las multitudes de dos maneras. Al parecer, toda la gente estaba tan decaída y se sentía tan abandonada que ya no realizaba ningún esfuerzo para mejorar su condición religiosa. Jesús ve a una multitud decaída, desanimada, deprimida. Y quizás esa sea la condición tuya en este momento. Quizás hoy vos estás decaída o decaído. Quizás tenés algún síntoma de depresión, quizás estás angustiado, quizás te sentís perdido como una oveja sin pastor. Pero en medio de este caos, déjame decirte que hay una buena noticia. Cristo vino a traer luz. Cristo vino a traer paz. Cristo vino a traernos vida en abundancia. Ese es el mensaje que tenemos que compartir. Ese es el mensaje que tenemos que dar. Y entonces, fíjense que ahora Jesús no puede quedarse de brazos cruzados ante la necesidad de estas multitudes. Él no puede quedarse ajeno al dolor de sus hijos. Él no puede quedarse inerte al ver que el pecado está haciendo estragos en la humanidad. Cristo empieza a formar lo que quizás para nosotros es imposible, un vínculo entre el Creador y la criatura roto por el pecado. Y toda la consecuencia de los males que vienen, de las enfermedades, de las diferentes luchas, no es consecuencia de lo que Dios quiso para nosotros, sino es el resultado de las malas decisiones de nuestros antepasados, desde el principio con Adán y Eva. Y Jesús, al ver esta necesidad, exclama algo que es
quizás una de las reflexiones más interesantes, ¿no? Porque dice en el versículo 37, entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Ya vimos de que muchas veces se compara la segunda venida de Cristo como la cosecha final, ¿no? Y acá dice Jesús, la mies es mucha. La mies es el grano cuando está en el punto de cosecha, ¿sí? Cualquier tipo de grano. En otras palabras, lo que Jesús está diciendo, son tan pocos los obreros y la siega que hay que hacer es tan abundante que es inevitable que se pierda buena parte del grano. ¿Son tan pocos los que están dispuestos a hacer lo que hay que hacer? ¿Son tan pocos los que están dispuestos a trabajar para el Señor? ¿Son tan pocos los que están dispuestos a hacer a un lado quizás algunas otras prioridades? Y deciden mantener su vida material, terrenal, en vez de enfocar sus objetivos en lo celestial, que quizás mucha gente se pierda porque vos y yo no estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Ser un buen cristiano no es solamente ser un religioso de saco y corbata que asiste a la iglesia. Ser un cristiano tiene que ver con la preocupación y ocupación de los que tenemos alrededor. ¿Quiere decir que no hay que ir a la iglesia? Claro que no, Jesús mismo iba a la iglesia. Pero tenemos que ir más allá. Y por eso en el 38 dice, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y es momento de trabajar. Es momento de entender de que Cristo nos necesita. El Señor necesita obreros en el campo. Y obreros de tiempo completo, de medio tiempo, de un cuarto de tiempo, no importa cuándo. En el tiempo que tenés disponible, se lo tenés que dedicar al Señor. Porque si no, ¿dónde estamos poniendo los tesoros? ¿Qué clase de cristianos somos si ante la necesidad de los demás nos sentimos ajenos? Si ante los problemas de los otros, que también son hijos de Dios, por los cuales Cristo también murió, nosotros no hacemos nada. Por eso es momento de dejar a un lado todo aquello que nos separa del Señor. Y no estoy hablando de dejar el trabajo, de hacernos ermitaños, no. Estoy hablando de en la realidad en la que estamos. ¿Estás haciendo un esfuerzo en tu vida diaria para dedicarle un tiempo al servicio al Señor? Porque si un cristiano tiene que ver con ser un seguidor de Cristo, que tiene que ver con imitar a lo que Cristo hizo, y vos no haces lo que Cristo hizo, déjame decirte que sos un falso cristiano. Y puede sonar duro, pero es la realidad. Y no tiene que ver con vivir una vida perfecta y cumplir la ley y ser... Eso es fariseísmo puro. Esto tiene que ver con que en la vida práctica yo sostengo con mis actitudes lo que digo con mi lengua. Y eso es lo que pasaba con Cristo. Todos se maravillaban porque Él vivía lo que decía. Decían que Jesús hablaba con autoridad. La autoridad se la daba el Padre, pero también Él vivía lo que decía. Él no era solamente de la lengua para afuera. Cristo no solamente se preocupaba por sus hijos, sino que también se ocupaba de sus necesidades. Y se sigue ocupando hoy. Por eso, ¿qué estamos esperando para empezar a trabajar? Dice que acá, ¿no? El Señor de la mies nos necesita. Cristo te necesita para llevar a cabo su obra. Estamos en un periodo donde vamos a empezar un seminario especial, donde Cristo necesita tu esfuerzo, necesita el mío, necesita el esfuerzo de la mayor cantidad de personas que puedan estar. Por eso te invitamos siempre a participar. Por eso te invitamos a que nos escribas y a que de una manera ordenada podamos trabajar para el Señor. Tenemos todo para llevar adelante la programación, el seminario.
Pero cuanto más personas se nos unan, más alcance vamos a tener. Cuanto más verdaderos cristianos preocupados y ocupados por el otro encontremos, Cristo antes va a venir. Porque no piensen que Cristo está retrasando su promesa porque no te quiere ver o porque no quiere venir, sino porque Él es paciente para que todos procedan al arrepentimiento. Pero ¿cómo van a proceder al arrepentimiento si no hay quien les enseñe? ¿Cómo va a haber nuevos cristianos si no hay quien les predique ni quien se ocupe de sus necesidades? Por eso quiero invitarte en este momento especial a que tomes una decisión, a que mires para adentro y digas y pienses, ¿soy cristiano realmente? ¿Vivo lo que digo? ¿Qué más puedo hacer por el Señor? No es momento de titubear, no es momento de poner pretextos ni excusas, porque la mies es mucha y Cristo necesita obreros. Cristo necesita personas dispuestas a darle el pecado el nombre que realmente le corresponde y trabajar en su favor. Dios te necesita. La obra se va a llevar adelante con vos o sin vos, conmigo o sinmigo, me decía el otro día. Pero te vas a perder las bendiciones que Dios tiene para darte al trabajar en su favor. Dios quiera que no. Muchas gracias por acompañarnos en este programa. Como siempre te digo, ahora hay una segunda parte a cargo del licenciado Rubén Ar. Puedes acceder a través del siguiente link.